Entonces, inicio la grabación. Entonces empecemos con la solución del taller. El taller, el primer punto dice, screenshot. Es el que dice, en un experimento para determinar el calor latente de fusión del hielo se deja S. Es este, ¿cierto? Listo. ¿Quieres empezar por este ejercicio? ¿Por cuál ejercicio quisieras? Vale. Dice, a su temperatura de fusión se vierte zinc fundido en un molde de hierro. El zinc fundido se solidifica sin cambio de temperatura. Vale. Resuma por qué una masa de zinc fundido tiene mayor energía interna mayor que la misma masa del zinc sólido a igual temperatura. ¿Tú sabes por qué? Ok, entonces mira, yo te había explicado esto y es que cuando uno hace un gráfico de fases que pone temperatura y energía suministrada, entonces aquí pones como temperatura y esto es como calor suministrado. Entonces digamos que tú inicialmente le suministras temperatura y va aumentando, le suministras calor, perdón, y eso va en pro del incremento de la temperatura. Luego llega un punto donde la temperatura no se incrementa, sino que se mantiene constante, y eso pasa siempre cuando hay un cambio de estado. Luego cambia de estado y vuelve a incrementar, y luego hay otro cambio de estado y vuelve a permanecer constante, y de ahí vuelve a incrementar. Entonces cuando hay cambios de estado hay que sumar un calor que es el que llama el calor latente, que es el calor producto de la acomodación de los enlaces o de la rotura de los enlaces. Entonces cuando tú tienes, por ejemplo, unas moléculas en estado sólido que están junticas, ellas tienen unas fuerzas de atracción. Y si tú quieres romper esas fuerzas de atracción, tienes que hacer una fuerza. Esa fuerza, esa cantidad de energía que tienes que suministrar como para separarlas y que estén más dispersas y pasen al estado, por ejemplo, líquido, donde están un poquito más separadas, eso se llama el calor latente. Entonces, ¿por qué tienen más energía a pesar de que, digamos, la temperatura, si te das cuenta, aquí estaba, por ejemplo, en estado sólido? Digamos que aquí estamos, no sé, a 100 grados. Y aquí, por ejemplo, está en estado líquido. Si te das cuenta, de hecho puedes argumentar un poquito con este diagrama. Si te das cuenta, la temperatura es exactamente la misma, 100 grados. Solamente que hubo un incremento de la energía producto de que se está utilizando energía para romper esos enlaces químicos. Entonces sería una justificación. Y en parte también, pues, uno podría justificar por qué se está gastando energía en en acomodar o romper los enlaces cuando está en estado líquido a estado gaseoso, a estado, por ejemplo, sólido. ¿Sí se entiende? Eh, Tienen menos energía en estado sólido porque están las partículas más junticas. Entonces, digamos que en estado líquido las partículas se mueven como más erráticamente. Esa ener energía es... El calor es una forma de energía, sí. Energía térmica. Es transferencia de energía. Entonces digamos que en ese estado hay menos energía. Entonces las partículas en estado sólido están más quieticas y por ende también eso se parte, pero también es porque digamos que están más unidas y por lo tanto el movimiento está más restringido. Entonces son algunos de los argumentos que puedes poner, además de poner
este argumento del diagrama de fase. Entonces, por ejemplo, puedes poner aquí, no sé, 100 joules como un dato random, ¿cierto? Y puedes poner aquí, no sé, 400 joules. Entonces, a pesar de que están a la misma temperatura, tienen diferentes cantidades de energía porque pues parte de la energía se va en romper esos enlaces químicos. Puede ser. O sea, puede ser. Puede ser porque digamos que existe una energía potencial gravitacional que es la que tú conoces de toda la vida, ¿cierto? Y las moléculas también tienen una energía potencial que se llama la energía potencial eléctrica. Solamente que tú no has visto eso, o sea que no viene al caso mencionarlo. Pero digamos que existe algo que se llama el potencial químico, que es por el efecto de atracción de unas moléculas con otras. Pero como te digo, eso es un poco avanzado y no tiene tanto que ver con lo que tú ves. Y es eso básicamente. Un segundito. Listo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Puedes leerla, porfa? Ok. Vale. Entonces, el problema es que tenemos lo siguiente. Tenemos un molde de, no sé, quieren hacer tal vez un anillo de zinc, por ejemplo. Para ello vierten zinc en estado líquido en el molde. El zinc tiene una temperatura inicial de 89 grados y estaba en estado líquido, ¿cierto? Y luego la temperatura final de ambos, la temperatura final del molde. Ah, no, 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 no. Sí, sí, sí. La final es 89. La temperatura inicial del molde de hierro es de 20 grados. Y dato también importante es que la temperatura de fundición del zinc es de 420, lo que significa que inicialmente introdujeron zinc ¿a qué temperatura? A 420 porque estaba cerca de su temperatura de ebullición, ¿cómo se dice eso? De solidificación, porque no hubo cambio de temperatura en el proceso, lo que significa que cuando lo pusieron en estado líquido estaba exactamente a su temperatura de solidificación. ¿Estamos? Vale, entonces vamos a hacer la ecuación. Entonces, calor ganado, entonces Q ganado es igual a Q a menos Q loss, ¿cierto? Es la típica ecuación. Entonces, en este caso, ¿quién gana calor? El molde de hierro, ¿cierto? Da lo mismo. ¿Te das cuenta? Es lo mismo porque si pasas este negativo para el otro lado, ¿qué te queda? Q ganado más Q loss es igual a 0 y es exactamente la misma ecuación. No sé qué le vaya. Gracias, Diego. Le vas a echar algo. Que eso Fue un segundito, estaban tocando la puerta. Listo, entonces da la misma cosa ambas ecuaciones. Bueno, entonces, en todos los casos. No, en todos puedes usar la... En realidad solamente hay una fórmula, solamente que te la ponen de diferentes formas, quise decir.
Ajá, exacto. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Ok, entonces, el calor ganado, entonces, primero el calor ganado simplemente es el molde de hierro que no tiene ningún cambio de estado, ¿cierto? Entonces, el molde de hierro, pues es simplemente Q es igual a M por C por delta de T, donde este C es el C del hierro, ¿cierto? Entonces aquí sería la masa del hierro que son 12.000. Ah, bueno, te dan los calores en kilogramos, o sea que no tenemos que convertir. Sería 12 por la constante del calor latente del hierro que no, me lo dan, que es 4.440. No sé. Sí, 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 lo escribí, lo escribí bien, pero lo leí mal. De- Señorita, eso es muy fácil darse cuenta y sabes cómo es. Si quieres, para que no te confundas, vamos a hacer una cosa extra que es importante. Vamos a poner las unidades aquí. 12 kilogramos y tú misma te vas a dar cuenta de por qué no es necesario en este caso. Entonces aquí sería 440. No, el 4.440 fue que lo leí mal. Aquí sería joules kilogramo por Kelvin a la menos uno. Entonces aquí hay un dato relevante. Y es que te lo dieron por Kelvin a la menos uno, ¿cierto? O sea que todas estas temperaturas que toca hacer, pa- pasarlas a Kelvin. 693 Kelvin, ¿vale? O sea que esta es 693 Kelvin. Pues tendríamos que buscar la constante porque eso está como maluco de convertir. Pero me hace muy raro que la coloquen así. Déjame, yo busco si de pronto fue error de tu profesor. Sí, ya te muestro cuál es el problema. Te muestro cuál es el problema. El problema es que, por ejemplo, supongamos que la diferencia de temperatura delta T te da 300, ¿cierto? 300, ¿qué unidades? Celsius. Entonces, la idea de poner las unidades es que tú puedas cancelar. Entonces, aquí, por ejemplo, cancelas kilogramo con kilogramo. Y aquí deberías cancelar temperatura con temperatura. Pero es que si no están en las mismas unidades no lo puedes cancelar. Entonces, ¿cuándo se ponen los ceros extra? Cuando estén en diferentes unidades, hay que convertirlo a las mismas unidades. Preferiblemente convertes a las unidades de la constante que te dan, que es la constante del calor específico. Entonces, no se puede hacer sin convertir, básicamente porque no vas a tener con qué cancelar. Y pues, el calor es una unidad de energía y por lo tanto la energía debe quedarnos en joules. ¿Vale? Espérate, yo busco, que yo creo que el profesor se equivocó. Color específico. Porque se me hace muy raro que pongan una constante de esas, la pongan en Kelvin. Sí, ahí eras. Yo creo que aquí era Celsius, sí. Sí, sí, lo acabo de buscar en Google y sí es Celsius. Se equivocó el profe. Porque si no, tocaría convertir todas las unidades a Celsius y pues la verdad que pereza, ¿cierto? Dice, y ya, simplemente lo hacemos y se nos da lo que te dio a ti. ¿Cuánto te dio? Ok. Entonces fíjate que aquí se me canceló todo. Se me cancelaron los kilogramos con los kilogramos. Los joules, perdón, los Celsius con los Celsius.
Y al final solamente me queda la respuesta en joules. Entonces, ¿cuándo tienes que convertir y poner los ceros? Si aquí estuviera en gramos, tuvieras que convertir esta a gramos. Si aquí estuviera en Kelvin, tuvieras que convertir esta a Kelvin. O sea, tienes que convertir cuando estas estén en diferentes unidades. La constante con alguno de los datos que te hagan el problema. ¿Vale? ¿Me recuerdas, porfa, cuánto te dio? ¿Segura que eso no es un número mucho más grande? Tal vez te faltaron unos ceros, porque mira, 400 por 300, eso tiene que ser un número más grande que 392,8. 440 por... Ah, ok, esta no es la del hierro, es que estamos calculando, acuérdate, la del hierro primero. La del hierro es 12 por 440 por 330. No, 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 eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que todavía no hemos hecho eso. O sea, primero estaba haciendo el paso este de encontrar este valor, pero pues si quieren no lo encontramos todavía. Y luego comparamos. Entonces, esto es igual. Bueno, bueno, es que este 300 yo me lo inventé ahora que caigo en cuenta. Este 300 no lo hemos... Eso es delta T, ¿cierto? Y delta T es la variación de temperatura del hierro. Entonces el hierro pasó de... de 4, perdón, de 20 a 89, o sea que aquí sería 79. Y eso va a ser igual a todo lo del zinc. Entonces lo del zinc sería la masa del zinc, que es 1,5 kilogramos. Por el calor específico del zinc, que no lo conocemos. Por la variación de temperatura del zinc, que es de 420 hasta 89. Más M por L, que sería 1,5 por el calor latente del zinc, que es un dato que te están dando, que es 113. ¿Vale? Y de aquí pasamos esto para este lado. Entonces, esto me dio 158.000, perdón, 1.584.000 es igual a 1,5, 420 por menos 89, eso es 420 menos 89, $331, y 331 por 1,5 da 496 por C. 496,5 por C más 1,5 por 113, eso es 169. Esto ha sido un número tan grande, no. Esto es 12 por 440 por 79. Y eso me da 417.120. Listo. Calor latente multiplicado por la masa del zinc. Ah, bueno. Sí, aquí está bien. Y aquí hay un dato importante. Aquí está en kilojoules. Aquí el profesor no nos colocó ese dato. Entonces aquí sería 113.000.
Exacto, porque, bueno, aquí pongamos las unidades para que no nos confundamos, ¿listo? Entonces aquí sería la masa del zinc, que sería 1,5 kilogramos por 113.000. Bueno, digamos, sí, 113.000 joules por kilogramo. Y la idea es que todo me quede en joules, sino uno en joules y otro en kilojoules, ¿cierto? Entonces, como esto ya lo teníamos en joules, entonces con esto hay que dejarlo en kilojoules, entonces multiplicamos con los tres ceros. Entonces sería 113.000 por 1,5. Y eso me da 169.000, o sea que aquí sería 417.700, bueno, no recuerdo si era 720 menos 169.500 igual a 496,5 por esto. Y pues ahí pasamos a dividir y me va a quedar pues lo que eso en la calculadora, ¿cierto? Tampoco vamos a gastar todo el tiempo haciendo ese proceso. Tú sabes cómo hacerlo, que es lo importante. Listo, eso sería todo. Sabías cómo hacerlo, así que creo que no hay tanto inconveniente de este ejercicio. Ok, ¿cuál quieres mirar ahora? Eh, vale. Del hielo. Ah, en el primero, ok. Ya me lo leo. En un experimento para determinar el calor latente específico de fusión de hielo se deja caer un cubo de hielo que está en un calorímetro bien aislado. Con calor específico despreciable. Si se dispone ta, ok, utilice los datos y estima el calor latente específico de fusión del hielo. Ok. Entonces, ¿qué haces tú? Calor del hielo más calor latente de tal más el calor latente del agua. Ok. Más Ajá. Mm, Espérate, voy a leerlo más. Espérate un segundito. Mm, mm, mm. Vale. Entonces tú haces esto y haces el calor del hielo. Vale, pero como tú solamente quieres determinar la temperatura de fusión, como tú no vas a llegar hasta el punto donde el agua que se convierte en hielo se sigue calentando. Exacto, entonces como tú quieres determinar solo el calor latente, pues no te interesa qué pasa más allá de que después del cambio de estado. Entonces por eso lo desprecias. Ujú.
Ok. Vale. Ya lo estoy leyendo, un segundo. Listo. Se coloca un bloque de hielo manchado con masa de 35 kilogramos a una temperatura de menos 10 grados en una habitación templada. El gráfico muestra la variación de la temperatura del hielo frente al tiempo. Vale. La pregunta es, muestre que la tasa media de transferencia de energía del hielo es aproximadamente 3 watts. Ok. Y estime la energía, el calor latente, Aquí hay un dato que se me borró. Que el dato que nos daban era que el calor específico del hielo es 2100 joules por kilogramo por Celsius. Entonces, calor específico del hielo es 2100 joules por kilogramo por Celsius. Ok. Pues aquí yo diría que lo más rápido es, vamos a contar cuántos cuadritos hay aquí. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4 y cada cuadrito imagino que vale 1, entonces paso de 10 a 0, sería 10 menos 0 sobre 0 menos 4. Bueno, no sé si es 10 o eso es 9, es un 10 sobre 4 menos 0 y eso me da 2,5, no sé por qué. Espérate un segundo, yo miro qué fórmula uso para esto que no tengo la menor idea. Si se usa la normalita de calor. Ya sé que, perdón, era más fácil de lo que pensaba, sino que no se me había ocurrido, pero viendo el gráfico se me ocurrió. Mira, señorita, recuerde que la tasa de pérdida de calor es simplemente delta Q sobre delta T, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué necesitamos encontrar? El Q. Y el Q simplemente es MCT. MC delta T. Entonces aquí reemplazas la masa del bloque, que son 35 gramos, por el calor específico del hielo, que te lo dieron en kilogramos, o sea que toca convertir esto esto mejor convertirlo a kilogramos. Y por el delta de T, y T pasó de menos 10 a 0. O sea, aquí el delta de T vale menos 10. Entonces simplemente sería reemplazar y luego reemplazas Q, que te va a dar un número, dividido el tiempo transcurrido, que son, ¿cuántos segundos? Son 4 segundos. ¿Sí me hago entender? Lo conté. 1, 2,
3, 4 segundos. Lo que tardó el tiempo en minutos. Perdón, no era minutos. Eso es minutos, o sea que eso hay que convertirlo a segundos. O sea que sería 4 por 60. O sea que eso me daría 240 segundos. ¿Y por qué es importante convertirlo? Porque la potencia está en watts. Y cuando la potencia está en watts, el tiempo se tiene que dar en segundos. O sea que aquí habría que reemplazar 240 segundos. Ajá, del 0. Fíjate que es... Tú quieres calcular la tasa de transferencia del hielo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde había hielo? Desde aquí, que estaba en menos 10, hasta aquí, que llegó a 0. Hasta aquí había hielo. Y de ahí ya está habiendo un cambio de estado, entonces ahí no hay tasa de transferencia de energía. ¿Sí me voy a entender? Exacto. Entonces, como queremos la del hielo, simplemente vamos a fijarnos desde aquí hasta aquí qué pasó y ya calculamos la tasa de transferencia de energía para ese intervalo. En minutos, el gráfico lo dice. Con los watts, que es la unidad. Con los... Exacto. Estos watts son joules por segundo. Listo, entonces, ¿lo vas a hacer de una vez o lo de- o- Ok, entonces lo dejamos hasta ahí. Pues por si acaso, pues esto te va a dar... yo le hice el cálculo rapidito y eso me dio 700 algo, espérate. 735. Vale, vale. Entonces aquí sería 735 dividido el tiempo, que es 240, y haciendo este cálculo esto da aproximadamente 3.006 watts. Y listo. Ahí terminamos. Y acuérdate que aquí habría que reemplazar 0.0035. Y listo. Eso era esto. Bueno. Porque no los he rellenado, pero simplemente debería poner aquí el valor de la variación de la temperatura, que es de menos 10 a 0, o sea, pongo menos 10, y pongo el calor específico, que es 2100. Y ya, eso me da 735. Listo, entonces continuando con eso. Bueno, si quieres, el B dice entre los coexisten el... Estime el calor latente. Ok. Entonces, ¿cómo estimamos el calor latente? Se me ocurre con la fórmula de potencia de calor de fusión es igual a potencia por tiempo de fusión. ¿Conocías esa fórmula? Bueno, esta es la fórmula de ¿cómo es que es? La fórmula del calor de fusión, que se multiplica la potencia suministrada por el calor de fusión, ¿vale? Perdón, por el tiempo de fusión. Entonces, ¿cómo calculamos el tiempo de fusión? Te lo están dando en el gráfico. Es el tiempo durante el cual la temperatura permaneció constante, que fue desde 4 hasta 64. ¿Y eso cuántos segundos fueron? Porque aquí para el gráfico, si te das cuenta.
O sea que el tiempo total de fusión, delta de t, fue de ¿cuánto? De 60 segundos. Espérate, que eso es... Sí, 60 segundos, entonces sería 60 segundos. Y multiplicamos por la potencia suministrada, que fue la que calculamos ahorita. Utilizamos este 3.06. Bueno, usemos el 3 por 60. Y eso me da un calor de fusión aproximadamente de 1160 joules. Y eso es lo que es el calor de fusión. Entonces, ¿cómo calculamos el calor de fusión? Pues simplemente recuerdas la fórmula de Q es igual a M por L, ¿cierto? Ya tenemos Q, tenemos M, podemos calcular L, que es lo que nos están preguntando, que es el calor latente, ¿cierto? Entonces, LH va a ser Q sobre M. Y este Q nos dio 117.060 sobre la masa. Y la masa es 0.035 kilogramos. Y esto nos va a dar un calor latente de 336.000 joules por kilogramo. ¿Vale? Y no sé cuál será el valor real, pero creo que el valor real es como 334 por 10 a la 5. Entonces es bastante parecido, considerando las aproximaciones que hicimos ahí. Entonces, pues las dos ecuaciones que usamos, para que lo tengas en cuenta, fue esta, y luego sustituimos esto acá. Listo. Bueno, siguiente pregunta, era la pregunta ¿cuál? ¿La B o hacemos la 3? Listo. Vale. Necesito que me des un poquito de contexto, que me lo expliques para poder entender el... Listo. Vale. Entonces, primero, pues explica un poquito el ejercicio, en qué consiste. Ok. Es la misma que acabamos de usar. Sí, la misma es exactamente la misma. De hecho, mira, si tú dices que la energía, no estoy escribiendo nada, simplemente estoy narrándote. si, tú, si tú dices que la energía es el calor, entonces tú tienes que Q es igual a potencia por tiempo, que fue la misma ecuación que yo utilicé ahorita cuando calculé, ¿te acuerdas? El calor latente. Que multiplicamos la potencia inicial, que era 3, por el tiempo, que eran 60 segundos, y quería calor es igual a potencia por tiempo.
Es exactamente la misma ecuación, solamente que ya yo asumí que la energía era energía térmica. Listo. Y luego tú lo utilizaste, pero para calcular el calor específico. Eso está perfecto en el del C. Ok. Vale. Entonces, mira, te explico. Ahora sí voy a escribir. Entonces, en la fase líquida, vamos a ver qué pasa. Calor específico en la fase líquida. Un líquido en estado. Vale. Entonces tú calculas el calor, ¿vale? El calor lo calculas con esta. Y ese calor a ti te había dado un valor que era. Ya miro tu pantalla. Espérate, que voy a ponerlo en el otro monitor porque. Ok, ese calor te había dado a ti 2700. En los primeros 30 minutos se dio 27.000 joules, ¿vale? Y luego tú igualaste esos 27.000 y reemplazaste el valor de la masa, el valor de el delta de T, que ese valor de delta de T pasó de 290 a 250. O sea que el delta de T ahí valía, debería valer más. Creo que Gemini se equivocó porque delta de T, ajá, claro, porque ahí es donde hubo el cambio de temperatura. Exacto. Entonces, eso es 40. O sea que hay que hacer la correccióncita ahí. Listo. Entonces, ese 27.000 lo igualamos a. Sí, es que igual Gemini tal vez no ve muy bien los gráficos. Por eso siempre apóyate de varias inteligencias artificiales en caso de que quieras hacer algo como para entender mejor. DeepSeek y Cloud es muy buena, muy buena. ¿En serio? Oh my god. Wow. Listo. Y bueno, me das el datico que te da la corrección luego, ¿vale? Entonces el nuevo C, lo que te dé. Y luego voy leyendo la segunda. El B dice, durante la transferencia de energía térmica, le muestra congelarse, explica en términos de modelo molecular. Bueno, eso simplemente es teoría. Calcule la masa del aceite si, que sigue sin congelarse al cabo de 60 minutos. Vale. 210,9. Listo. Vamos ahora sí con esto. Entonces, primero, a ti te dan el dato del calor latente del ritmo de transferencia de energía térmica. Entonces, te dan un ritmo de transferencia de 15 watts. Y te dan un tiempo. Ese tiempo es de 30 minutos. Entonces, hay que convertirlo a segundos. Esto sería 30 por 60, sería 1800. Entonces, el Q sería igual a la potencia, que es el ritmo de transferencia, que vale 15, multiplicado por el tiempo, que es 1800. Y eso te da un dato que es el valor del calor total que necesitarías para la cantidad de calor que se ha transferido al bloque de hielo. ¿Y eso cuánto es? Sí, porque es potencia por delta de T. 27.000, vale. Listo. Ahora calculemos. eh, Ahora calculemos el calor latente
cuánta energía necesito para evaporar toda esta masa de hierro, de hielo. Entonces calor latente es igual a masa, que vale 0.32 kilogramos, por el calor latente, que son 130.000. ¿Y eso cuánto nos da? O mejor dicho, pudimos haberlo hecho de otra forma. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a suponer que la masa no la conocemos, ¿vale? Y que el calor que tenemos es el calor que nos han suministrado hasta ahora, que son 27.000. Entonces aquí reemplazamos el 27.000 y vamos a encontrar la masa que se ha alcanzado a evaporar con esa cantidad de energía que nos han transferido. ¿Me hago entender la lógica? Entonces, a minutos, sí. Entonces, vamos a encontrar el calor latente. Entonces, para calor latente utilizamos la ecuación masa por la constante del calor latente, ¿cierto? Porque te están dando el dato. Entonces, básicamente tú te fijas, como tú quieres comparar el calor latente como real que se ha evaporado con la potencia transferida, entonces tú miras, hey, con esa cantidad de calor que me ha suministrado, ¿qué tanta energía se ha evaporado? Entonces, como tú tienes la cantidad de energía que te han suministrado, desconoces la masa evaporada, pero conoces el calor latente, como tú conoces este dato del calor suministrado y conoces el calor latente, tú a partir de eso puedes conocer la cantidad de masa evaporada. No, si lo usamos. O sea, digamos que utilizamos ese dato para saber la cantidad de potencia suministrada. Digamos que nos dio 27.000 joules, ¿cierto? Ahora, con esos 27.000 joules, señorita, vamos a ver qué cantidad de masa se alcanzó a evaporar reemplazando el calor aquí, que fueron esos 27.000 joules, y con este calor latente vamos a ver qué tanta masa se alcanzó a evaporar. Básicamente es la idea. Exacto, tocaba con esa. Entonces las unimos, este resultado con este, y aquí podemos calcular la cantidad de masa evaporada. Entonces aquí sería 130.000 dividido 27.000. Y eso nos da qué tanto de la masa se ha evaporado hasta ahora. Sería 27 dividido 130. Y eso nos da 0.207 kilogramos. O sea que no se ha evaporado la totalidad del aceite, sino que de los 0.32 gramos se han evaporado 0.207. Lo que yo iba a hacer inicialmente era reemplazar este valor de la masa aquí y mirar cuánta energía necesitaba para que se evaporara toda esa masa, pero pues no tiene sentido porque luego voy a tener que comparar esa energía con la energía que yo tenía y es mucho más práctico calcular la que necesito de una vez a partir del valor de la energía que me han suministrado y del calor latente, obtener ese valor de la masa necesaria. Dale, dale. Sí, porque esto es un concepto, son conceptos que no son tan inmediatos ni tan simples. Voy por un poquito de agua, un segundo.
He vuelto. ¿Tienes preguntas hasta ahora de lo que estás copiando? Perfecto. Kilogramos. Kilogramos porque eso estaba en joules y eso estaba en joules por kilogramo. Listo. Entonces ya, vamos, ahora sí. Ah, bueno, ese era el 3, ese era el que nos faltaba. Ok. Ok. Oye, ustedes ven termodinámica bastante avanzada. Yo no hice tantas cosas de termodinámica en el colegio. Y eso que en mi colegio ya nos preparaban para olimpiadas de física y cosas así. Y nunca hice tantas cosas de termodinámica. Bueno. Entonces dice, en una serie de inéditos intentos para determinar el calor latente de fusión del agua al agua, se añade hielo manchado a un contenedor aislado de masa despreciable que contiene agua. La temperatura de equilibrio del agua se determina cuando el hielo se ha derretido. Sugiera por qué algunos experimentos se indican sin incertidumbres en sus mediciones. Preguntas un poco raras. Ok. No, yo sí lo sé. Pero un poco rara la pregunta. Ok, entonces, bueno, o sea, digamos que la incertidumbre es como el rango de verdad con el que tú conoces un valor. O sea, digamos que tú en el mundo real, cuando tú mides algo, tú no tienes como la certeza de la medida exacta, sino que tienes como un rango de tolerancia. O sea, cuando tú mides con la regla, por ejemplo, aquí te queda como que estás midiendo, no sé, un zapato y te queda la medida como entre un valorcito y otro valorcito, ¿cierto? O sea, como tú dices, uy, eso es como 21 centímetros más o menos un centímetro, ¿cierto? Entonces, cuando uno pesa un objeto, uno siempre tiene como cierta incertidumbre en la medida del objeto. Entonces, digamos que te están preguntando por qué algunas mediciones no tienen incertidumbre. Por ejemplo, la incertidumbre en la masa, la incertidumbre en el hielo, la incertidumbre en la temperatura. Y pues yo pienso que simplemente puede ser porque no se registró la incertidumbre o porque es demasiado pequeña. O sea, uno se puede inventar cualquier argumento para describir por qué no hay incertidumbre en la medición. De pronto, porque es muy exacto, porque de pronto la incertidumbre es muy pequeña comparada con el valor. Y ya, es todo lo que uno puede decir con respecto a eso. Calcule la incertidumbre en porcentajes de la variación de la temperatura del agua. ¿Sabes cómo hacerla? No, y a mí se me olvidó. A mí se me olvidó un poquito lo de la incertidumbre, pero pues vamos a hacerlo. Pues vamos a ver. Hay, ok, entonces calcula la incertidumbre del porcentaje en la variación de la temperatura del agua. Bueno, qué planteamiento un poco raro. Vale. Entonces, primero pues tenemos que conocer la fórmula de cómo se calcula el porcentaje en la variación de la temperatura del agua. Entonces, temperatura de final medida en equilibrio, esta. Temperatura inicial del agua, esta. Entonces el porcentaje de variación sería yo pienso que sería la resta de estos dos, que sería 25. Entonces el porcentaje sería 25 lo que varió. 25 de 40. Espérate un segundo, yo pienso esta pregunta bien. Luego, la incertidumbre de esta medida
era de 1 grado, ¿cierto? O sea, ya tengo que la variación de temperatura era de 25 grados. Y tengo que la incertidumbre, de que sería como delta de temperatura, este delta es de incertidumbre y este delta es de variación, es de 1 grado. Entonces simplemente sería 1 dividido 25 y lo multiplicamos por 100 y eso nos da incertidumbre del 4%. Y así es como yo lo haría. Pues nos preguntan la variación de la temperatura del agua, ¿cierto? El agua pasó de 45 inicial a la temperatura de equilibrio, que era 20. Entonces, esa es la... Exacto. Esa es la variación, ¿cierto? Y esa variación la vamos a dividir entre su incertidumbre. O sea, su incertidumbre, que es 1. Recuerda que incertidumbre es como el porcentaje de incertidumbre, como incertidumbre relativa, que es el nombre correcto, es el valor de la incertidumbre dividido el valor total y eso nos va a dar el porcentaje de incertidumbre. Y eso lo multiplicamos por el 100%. Listo. Muestre que el valor de L agua para este experimento es de tan. Vale. Utilicemos esto que está acá. Simplemente reemplazar. Aquí tendrías que reemplazar todos esos datos. Reemplazas la masa del agua. Oye, cada vez está más agua, magua. Te reemplazas estos datos. Masa de agua. Sí, sí, sí. Yo pienso que el profesor se equivocó porque hay un comando que uno utiliza para escribir estas cosas que es m/agua. Entonces le salió mal el comando, imagina. Pero pues bueno. Entonces simplemente reemplaza estos daticos y debería llegar a este valor del calor latente. O sea, conoces esto, conoces esto, conoces esto, conoces esto. Conoces el calor del agua, conoces la temperatura del hielo. Lo único que te faltaría como verificar es que este valor te dé esto a partir de despejarlo. Entonces, 5 minuticos. Ah, ok. Entonces, déjalo, le dejamos. Listo, listo. La incertidumbre del porcentaje del agua propagada es del 6.4%. Del agua para la L. Ah, ok, ya entendí. Para el calor latente del agua es del 6.4% del agua. Entonces, ¿qué haría yo aquí? Pues la única que tiene incertidumbre de todas esas cantidades es esta, ¿cierto? Entonces, vamos a reescribir esto de otra forma. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de las derivadas parciales. Espérate, ¿cómo podría yo hacer esto? Vale. Ese es el valórico. Para encontrar la incertidumbre absoluta, calcule su incertidumbre. La incertidumbre absoluta en porcentaje para el agua es del 6.4. Ah, ya entendí. Calcule su incertidumbre absoluta, indica el valor numérico. O sea que me había imaginado algo mucho más complicado. Entonces, para encontrar la incertidumbre absoluta es muy sencillo. Tú recordarás de que pues delta de un x, que es el valor de la incertidumbre absoluta, dividido el valor es multiplicado por 100. Eso es la incertidumbre relativa, ¿cierto? O sea, el valor, la incertidumbre dividido el valor multiplicado por el 100%, esa es la incertidumbre relativa, que fue lo que hicimos ahorita. ¿Estás de acuerdo? Pues aquí vamos a despejar y vamos a pasar delta de x y vamos a pasar todo a multiplicar y me va a quedar que eso es igual a 6,4%
sobre 100 multiplicado por el valor de X. X sería como el valor de el calor latente del agua que tú obtendrías de aquí. LH. Multiplicado por, que está dividiendo, vas a multiplicar. Entonces simplemente sería que tú obtengas el valor de ese calor latente. Ah, bueno, aquí te lo dan ya. O sea que tú tienes que llegar a ese valor. O sea que sería multiplicado por 3,2 por 10 a la 5. Y eso te va a dar el valor de la incertidumbre relativa. De la incertidumbre absoluta. ¿Sí quedó claro? Vale. Entonces, ¿con cuál seguimos? Con el D. El E. Discuta el efecto de ignorar la masa del contenedor sobre el efecto del agua. Vale. Lo que pasa es que cuando uno hace un experimento, ya te explico. Lo que pasa es que cuando uno hace un experimento, uno casi siempre como que dicen, supongamos que el calorímetro no tiene masa, supongamos que el calorímetro es despreciable. O sea, cuando tú metes un bloquecito de hielo en un contenedor con agua y tú haces el análisis del experimento, tú solamente tienes en cuenta el calor del hielo y tienes en cuenta el calor del agua, ¿cierto? Hay algo importante que no estás teniendo en cuenta, que el recipiente va a absorber parte de ese calor. Entonces, el no tenerlo en cuenta va a hacer que hay una cantidad de calor que se está perdiendo que no estás teniendo en cuenta. Y esa cantidad de calor va, digamos, a disminuir el valor de tu calor latente porque parte de la energía que tú estás diciendo que se va a ir al calor latente, al calor del hielo, por ejemplo, se está yendo a enfriar o calentar, digamos, las paredes del recipiente dependiendo del experimento que tú estés haciendo. Básicamente lo único que tienes que decir es que va a cambiar el valor del calor latente por el efecto de no considerar el calor absorbido o el calor desprendido por las paredes del recipiente. ¿Se entendió? Listo, es eso. Entonces, ¿con cuál seguimos? Ya sé cuál es. Ese es el más fácil. No, yo te estaba leyendo el de transferencia de energía. Ah, no, sí, es ese. Sí, ese es súper fácil. Son 40 puntos, que eso yo lo llamo pura carpintería porque todos los ejercicios son iguales. O sea, es la misma fórmula, despejarla y reemplazar. Todos los ejercicios. Entonces, por ejemplo, miremos el primero. Una ventana de vidrio tiene un área de 2.5 metros cuadrados y un espesor de 5 milímetros. La temperatura en el interior es de 22 grados Celsius. La temperatura en el exterior es de 5 grados Celsius. Si la conductividad térmica esta calcule la tasa de transferencia de calor, pues fíjate. Bueno, tú lo hiciste ya. Señalaste el área, señalaste el valor de la conductividad térmica, aquí la temperatura interior. Entonces, en este contexto, el delta de T, resulta que esto lo descubrió Newton, como un montón de cosas. Newton era uno de los mayores genios que ha tenido la humanidad. Descubrió que entre mayor es la diferencia de temperatura entre dos objetos, la tasa de transferencia es más rápida. Se llama la ley de decaimiento de Newton. Entonces, o sea que entre mayor sea la diferencia de temperatura entre dos objetos, o sea, entre un objeto y el ambiente, la tasa de transferencia es más rápida. O sea, como que se enfría más rápido si hay más diferencia de temperatura. Entonces este T, delta T, es la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, o sea, entre los dos objetos que estás analizando. Mayor.
O sea, por ejemplo, tienes una taza de café, ¿cierto? Y la dejas muy caliente, se va a enfriar muy rápido. ¿Por qué? Porque como hay mucha diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, se enfría muy rápido. Es por esa misma razón que cuando un café en Bogotá se enfría más rápido que un café en la costa. ¿Por qué? Por la diferencia de temperatura. En Bogotá la temperatura es de 5 grados la base y en la costa, no sé, digamos unos 30 grados. Como la diferencia de temperatura no es tan grande en la costa, no se va a enfriar tan rápido. Entonces esta delta T es la diferencia de temperatura entre el exterior, o sea, el ambiente, y el objeto que tú estás analizando. Importante, esto está en milímetros. O sea que eso es 0.050005 metros. Ya. Simplemente reemplazas en la fórmula y eso es todo. Listo. Todos son súper mecánicos. O sea, toca hacer lo mismo en todos los ejercicios. Por ejemplo, mira aquí el área. Aquí espesor. Voy a utilizar los mismos colores que vos utilizaste. Luego, ¿qué más te dan? Te dan la potencia. Bueno, de pasar 1500 de calor, la temperatura, Bueno, te dan el delta de T. Vamos a... Exacto. Pero espérate que no nos dicen el tiempo. Si una pared de ladrillo de 10 metros cuadrados de área y 25 centímetros de espesor deja pasar 1500 watts de calor. Ah, ese es el Q. Acuérdate que delta Q sobre delta T, ¿eso cómo se llama? Se llama potencia o tasa de transferencia. Entonces, esto es el 1500 el Q. O sea, eso sería el Q, básicamente. Entonces, ahí que tendrías que despejar lo que no te están dando, que es el K. Y listo. Eso no es el Q, es el delta Q delta T. O sea, es todo el delta Q delta T. Así. Sí, o sea, si te lo dan en watts, o sea, si fuera calor solamente, ¿en qué unidades tendrían que dártelo? O en calorías o en joules, ¿cierto? Porque esa es la unidad de calor. Pero te están dando watts. Si te están dando watts, eso es o potencia o unidad de transferencia de calor. Y ya, eso es todo. Mírate el siguiente. El siguiente dice, una puerta de madera de 20 metros cuadrados. Entonces, ese es el área. Transmite 200 watts. ¿Ese watts qué sería? Delta Q delta T, ¿cierto? La diferencia de temperatura entre sus caras es D. Te están dando la diferencia de T de una vez, o sea, más fácil todavía. Y te están dando el K. Bueno, yo no tengo rosado, así que utilizo rojo. ¿Cuál es el espesor? Entonces te falta el espesor, el delta de X. Simplemente despejarlo. Y todo el taller creo que es así. Yo alcancé a mirar hasta como el sexto punto. Entonces, si quieres, míralos tú. Ok. Ok, ya miro el 11. Pues yo no tengo el 11, yo tengo hasta el 10. Ah, ok. Entonces, pues si quieres aprovechemos el tiempo para hacer ejercicios. Aprovecha para hacer los ejercicios y te los puedo ir revisando uno por uno. Entonces, puedes ir haciendo los más difíciles que quedaron pendientes, que fueron los del primer taller, ir completándolos y yo te los voy revisando a medida que los vayas haciendo.
Listo. Mientras tanto voy haciendo unas noticas con resumen de todo esto.